Bueno, mi nombre es Eduardo Machado y vamos a hablar un poco sobre CONCAT, cómo actúa CONCAT respecto a la resistencia o a la inducción de resistencia más bien. Vamos a utilizar la presentación del Dr. Ryan Buitendang y de Jan-Ro Oelofse. Ellos son los directores técnicos de Agraforum SA, de Agraforum Sudáfrica, perdón, de Agraforum Sudáfrica, filial de Agraforum Alemania. Entonces ellos hablan de por qué es importante la resistencia inducida o la inducción de resistencia en la agricultura, y hablan de que en 1999 hubo estudios donde se hablaban de que cada año se reducían las producciones por consecuencia del estrés abiótico, especialmente por sequías y por cambios de temperatura. En el 2011 hay otros estudios donde hablan de que las enfermedades y los insectos son los responsables de pérdidas de producción por encima del 25% en cada periodo de observación. Entonces dicen que sí es posible que podamos afrontar estas pérdidas. Por eso se habla de que existen dos maneras, dos tipos de resistencia en los cultivos. Uno es la resistencia sistemática inducida, ¿sí? Que habla sobre cómo se activan esta resistencia por algunas cepas bacterianas del suelo, específicamente rizobacterias. Y esto depende de rutas reguladas por hormonas, como el etileno y el ácido jasmónico. Y la otra forma es la resistencia sistemática adquirida. Y esta resistencia sistemática adquirida se define por el incremento del ácido salicílico, el cual activa unas proteínas reguladoras que confieren resistencia a los distintos patógenos que se puedan presentar, bien sea estrés también biótico o abiótico, y en donde CONCAT tiene gran influencia en dicha resistencia. Entonces, ¿cómo funciona CONCAT? Y es que envía una señal de activación a los genes que expresan las proteínas que producen la defensa o la autodefensa de las plantas. Y esto es básicamente lo que se denomina la resistencia sistemática adquirida. Entonces, la planta es capaz de luchar en contra de los factores de estrés. CONCAT y la inducción de resistencia en contra de estrés abiótico, como sequía, calor, frío o herbicidas. Entonces, respecto al estrés por sequía, estudios pudieron determinar que ante la revisión de hojas frescas en aplicaciones con CONCAT y sin CONCAT, se pudo ver un cambio en el nivel de vitamina E, en donde CONCAT tiene preponderancia respecto a estos niveles de vitamina E en condición de sequía. Es muy importante que exista la vitamina E, puesto que es un antioxidante, es decir, que permite corregir una sobreproducción del peróxido, el peróxido de hidrógeno, que se genera por la excitación de los fotosistemas ante los momentos de sequía. Entonces el peróxido de hidrógeno genera dificultades al haber sobreproducción por las condiciones de sequía. Aquí se puede ver en diferentes estudios en donde en condiciones de sequía CONCAT tiene mayor masa radicular y mayor parte aérea, pues en el caso de este pasto. Se realizó un análisis de JIP, el cual explica el flujo de energía a través del fotosistema 2. Entonces se realizó esto es alberja,
y se mide a través eh, del índice de funcionamiento, Performance Index, el índice de funcionamiento, en donde nos muestra que en las condiciones de estrés, más o menos sobre los 5 primeros días de estrés por sequía, la planta mantiene los mismos niveles de energía o de este indicador, y con CONCAT aumenta ese nivel de energía, mientras que sin CONCAT definitivamente la planta empieza a decaer. Este indicador combina los criterios estructurales y funcionales del fotosistema 2, y esto se hace a través de unas mediciones espectroradiométricas, lo cual sirve como un indicador adecuado para el estrés hídrico. Entonces aquí se pudo observar que CONCAT tiene una respuesta positiva respecto a ese estrés. Aquí se ven pues algunos tratamientos de estrés por sequía, en condiciones de sequía, la diferencia, nuevamente diferencia, aquí por condiciones de estrés, son estudios hechos en la Universidad de Free State en Sudáfrica. Igualmente, fotografías en Estados Unidos hicieron estudios para condiciones de estrés por frío en sorgo, y ahí se puede ver la diferencia. En repollo en Bloemfontein, Sudáfrica, se puede ver la diferencia también del estrés por frío, en donde el área foliar es bastante representativa y los espacios que hay entre planta y planta pues se pueden observar ahí entre el control y el tratamiento con CONCAT. Ok, respecto al estrés por herbicidas, aquí seguimos con el mismo indicador, el índice de funcionamiento. Esto es medido a través del fotosistema 2, y en donde se puede observar de que cuando se hace un control de un cultivo eh, que tenga hierba, ¿sí? Entonces esa hierba o maleza genera un estrés, ¿sí? Entonces el indicador está bajito, por lo tanto la planta está estresada. Si a ese cultivo la planta es arrancada a través de manualmente, sin necesidad de herbicida, entonces se puede ver que el indicador aumenta, es decir, la planta tiene menos estrés por el golpe del herbicida. Pero si aplicamos herbicida, definitivamente tiene pues un indicador más bajo, por lo cual la planta se encuentra estresada. Sin embargo, cuando se aplica el herbicida y se viene acompañado de CONCAT, esto permite que la planta resista ese golpe de estrés, y el indicador de funcionamiento eh, aumenta considerablemente, permitiendo inclusive estar por encima de la erradicación manual. Por lo tanto, el estrés de la planta es muy inferior, y esto medido en producción pues tiene la misma tendencia. Por lo tanto, se puede observar, inclusive se puede inferir, que entre la planta menos estresada esté, mayor productiva es. Okay. CONCAT y la inducción de resistencia en contra de estrés biótico por hongos y por virus. Aquí se puede observar pues como una representación gráfica de lo que es la entrada del hongo a la hoja. Y aquí tenemos ya lo que es la hifa del hongo penetrando por las membranas de la hoja, en donde va expulsando unas fitotoxinas y unas proteasas que degradan y empiezan a generar daños dentro de la membrana, y es donde ella reacciona a través de la expresión de unos genes, y estos genes inducen
la formación de proteínas PR que indican la autodefensa, es decir, la resistencia sistemática adquirida. ¿Sí? Ese es, digamos, como el funcionamiento de lo que hace referencia a la resistencia adquirida. Aquí podemos ver cómo la expresión del gen PR2, el cual induce la proteína glucanasa. La proteína glucanasa es la encargada de la resistencia de estrés biótico, como las infecciones por hongos. Y aquí se puede ver que con tratamiento CONCAT, a las 12 horas después de estar aplicado el CONCAT, ya empieza a expresarse el gen. Esta cinta permite ver, la cinta inferior permite ver en los momentos en que está expresado el gen. Entonces, cuando hay luz, es porque empieza a expresarse. Aquí, con la aplicación de CONCAT, a las 12 horas ya empieza a haber esa expresión, es decir, esa protección y esa generación o inducción de glucanasa para la resistencia. En este estudio se pudo demostrar que en un cultivo de girasol, ¿cierto? Se pudo observar el nivel de glucanasa y de chitinasa que había en dicho cultivo sin ninguna infección. Cuando entra una infección a el cultivo, vemos en la barra de color rojo cómo aumentan los niveles de cada una de estas proteínas, glucanasa y chitinasa. Cuando aplicamos CONCAT al cultivo y sin infección, podemos ver cómo aumentan inclusive superiormente a los niveles de proteínas cuando en una planta llega una infección. Entonces es muy importante que a la aplicación de CONCAT 12 horas después ya los niveles de glucanasa y chitinasa están considerablemente aumentados y dispuestos para la defensa. Sin embargo, cuando la infección entra, los niveles con la aplicación de CONCAT aumentan aún más, permitiendo mayor protección y autodefensa de la planta. Las barras amarillas y la siguiente es un producto distinto, un bioestimulante en Sudáfrica. Aquí se puede ver cómo después de 5 días de inoculación de un hongo en arroz hay una gran diferencia en respecto a la aplicación de CONCAT. Sabemos que los virus no tienen, digamos que una solución en el momento. Cuando hay un virus es muy difícil erradicarlo, pero sí se pudo demostrar que con CONCAT la disminución del ataque de virus es considerable. Ahora los mecanismos en cómo actúa CONCAT. ¿Cómo actúa CONCAT? Mediante los mecanismos bioquímicos de la planta. Se habla de la fotosíntesis. En la fotosíntesis encontramos una parte lumínica y una fase oscura. En la parte lumínica se realiza en los cloroplastos. En estos encontramos los tilacoides y estos tilacoides reciben las moléculas de agua que a través del fotosistema 2 liberan un electrón que rompe la molécula liberando hidrógeno y el oxígeno, que es el que queda liberado definitivamente. Ya en el fotosistema 1 hay la transformación de ese electrón en energía, la cual se utiliza, dicha energía y dicho hidrógeno se utiliza en la parte oscura, es decir, en el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin necesita fijar además CO2 para dentro del ciclo hacer la transformación y generar la glucosa. Entonces, ¿cómo actúa CONCAT en la fotosíntesis? Pues CONCAT actúa en la expresión de los genes rubisco, en la enzima rubisco. Esta enzima es la encargada de fijar ese dióxido de carbono. Actualmente se ha podido comprobar que esta enzima ha sido ineficiente para hacer la fijación del dióxido de carbono y por lo tanto
esta reacción oscura no es suficientemente eficiente. Inclusive se ha llegado, hay investigaciones en que quieren modificar genéticamente esta enzima para que sea más eficiente. CONCAT actúa sobre dicha enzima naturalmente, sin ninguna modificación genética, lo cual permite que la reacción del ciclo de Calvin sea totalmente eficiente naturalmente. Luego encontramos la respiración. Entonces aquí la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos a través de los tilacoides, absorbiendo dióxido de carbono y agua y generando glucosa y oxígeno, mientras que la respiración se genera en la mitocondria y cuyo resultado es la energía. Entonces en el paso 1, que es la glicólisis, en donde hay el rompimiento de la glucosa, encontramos que CONCAT actúa en la inducción de dos enzimas supremamente importantes para la eficiencia de dicho paso de la respiración, como lo es la glicólisis. Estas proteínas son la fructuosa 6-fosfato y la fosfofructoquinasa. Como les digo, importante, es una enzima reguladora de la glicólisis para hacerlo más eficiente. Entonces, en la medida en que CONCAT pueda inducir a la generación de dichas enzimas, pues genera eficiencia en la generación del ácido pirúvico, que es el resultado de la glicólisis, y punto de partida del ciclo de Krebs. Aquí se puede ver en frijol cómo actúa a través de la semilla de frijol humedecida solamente y luego humedecida con CONCAT, y se ve cómo los niveles de las proteínas PFP y PFK incrementan con la aplicación de CONCAT. Entonces es comprobado que hay una eficiencia en la glucólisis. Y en el paso 2 de la respiración, en el ciclo de Krebs, en donde previo hay un proceso llamado descarboxilación oxidativa, de donde el ácido pirúvico que viene de la glicólisis es transformado en acetilcoenzima A, que es el inicio del ciclo de Krebs, y en donde, recorriendo todo su proceso metabólico, genera energía, que es lo que necesitan pues los seres vivos. Necesitamos los seres vivos para tener una mejor salud y realizar todos nuestros procesos metabólicos. Entonces, respecto a la aceleración de la glucólisis, como lo es a través de la inducción que hace CONCAT en las enzimas regulatorias de este proceso, incrementa también los indicadores o los índices del ciclo de Krebs. Por lo tanto, hay un aumento de energía producido en más corto tiempo, es decir, más energía. Como vemos, CONCAT es un promotor de energía actuando en los procesos metabólicos en donde ya se ha mencionado. Incremento de energía, incremento de azúcares y translocación del mismo. Entonces, se ha podido demostrar que CONCAT incrementa los azúcares, en el entendido en que entre más azúcar, pues hay más masa, y aquí se puede observar tanto en la parte aérea como en la parte radicular. Y además genera una translocación de dichos azúcares de las hojas de la raíz hacia el fruto como tal. Aquí en un ensayo en zanahorias, un estudio se hizo comparativamente CONCAT respecto a un producto bioestimulante, Kelpak, de algas marinas, en donde se demostró que, por decir algo en el testigo, de los niveles de azúcar que venían de la hoja se fueron traslocando hacia la raíz, que en este caso la raíz es el fruto, y se puede ver cómo llega a unos niveles de 50%, es decir, el 50% del azúcar que tenía las hojas se pasaron al fruto.
Entonces quedó el 50% en las hojas y el 50% en el fruto. Con Concat, en las hojas tan solo quedó un 20% de azúcar, mientras que en los frutos quedó el 80%. Distinto pues aquí a Kelpa, pues que también estuvo por debajo un 60-40. Aquí se puede ver algún crecimiento de raíces de testigo versus Concat en diferentes estudios realizados en Turquía y en Inglaterra. Desarrollo de raíces, y también se pudo demostrar cómo Concat influye en la multiplicación de bacterias benéficas como el Bacillus subtilis. Aquí se puede observar un tratamiento que se realizó en solución con diferentes dosis de Concat, incluyendo 0 dosis como control, y una incubación del Bacillus subtilis a determinadas condiciones de humedad y temperatura, cuyos resultados se pueden observar que sin Concat la multiplicación, el efecto de multiplicación fue muy bajo respecto a las diferentes dosis de Concat, y inclusive se puede observar que la dosis de 500 miligramos con la de 250 tienen la misma reacción en los diferentes días de evaluación. Entonces con esto los investigadores alemanes y sudafricanos llegan a la conclusión de que Concat está trabajando en los cultivos mientras el agricultor duerme. Muchas gracias.